Esta semana estaba viendo por allí un video de un arquitecto, está siendo famoso en redes sociales, y a este arquitecto por alguna razón de repente me llegan videos, he estado viendo algunas situaciones sobre construcción, me llamó la atención y le entregaron una vivienda eh, donde un equipo de albañiles con un arquitecto la habían construido, la habían levantado, pero la entregaron en condiciones sumamente críticas, cuestionables, donde, por ejemplo, un castillo de esos que sobresalen en la pared, si los conoce, está, se supone que debe de ser como una sola pieza, ¿no? Imagínense este que está aquí, ok, pero una sola pieza, pero este no, este se veía como que por un lado en una parte terminado y por la otra un poquito chueco. Y así como ese, se encontraba con paredes agrietadas, con espacios no bien diseñados, y este arquitecto empezó a tener dudas al respecto de la construcción. Entonces, le entregan toda la vivienda para que él la revise, la remodele o le arregle lo necesario. Tienen una alberca en un patio y en una parte para llegar a la alberca hay una especie de jardín sintético, pasto sintético, pero al revisar, levantando el pasto sintético, se encontró con cableado eléctrico suelto, unido a través de cinta, no en una línea completa y suelto, es decir, no va en tubería. Entonces, imagínense con el agua, por ejemplo, de a la alberca en algún momento. Entonces él comenzó a revisar todo este tipo de consideraciones de la casa y él le dijo al que le encargó la obra, pues mire, déjeme revisarla y vamos a ver qué tanto podemos hacer por su casa. Yo quiero que piense en esa casa y quiero que piense que es suya, es la de usted. ¿Estamos? Es la de usted. Ya construyó, ya invirtió, no es fácil levantar una casa y el arquitecto hace un video señalando todos los errores que había de construcción, los castillos mal hechos, el piso no bien cimentado, los cimientos con estructuras un poco de cuestionar, cosas así, muy, muy considerables. Y entonces digo, pues vamos a intentar, dijo, esto es una mala obra, vamos a ver qué hacemos. Ahí terminó ese primer video. Entonces dije, híjole, ¿cuánto se gasta, no, en una construcción? A las semanas, que fue lo que me ocurrió estos días, volví a ver otro video de este mismo arquitecto y está parado en la parte de la calle una máquina demoledora detrás de él y diciendo, ¿se acuerda de la casa que le dije que íbamos a remodelar? Pues, ¿qué cree? No es posible. Esta máquina en ese momento empieza a quebrar las paredes. Dice, es necesario demolerla por completo. Ya levantada de 2 pisos, toda en obra ya terminada, solo le faltaban poner puertas, ventanas ya lista para habitar, y empezó a ser demolida parte por parte. Y mientras él está comentando este hecho de la casa, la máquina está trabajando demoliéndola. Y él comienza a narrar, se acuerda de tal estructura, se acuerda de tal plastrón, se acuerda de tal barda, vuelven a hacernos flashazos de esas bardas, de esas partes. Él dijo es que era imposible, descubrimos que estaba sumamente terrible, el cimiento estaba colapsado y una de las paredes estaba a punto de derrumbarse porque el cimiento no estaba bien fundamentado. Dijo, esta persona ya gastó cientos de miles de pesos y decidió destruirla porque no era conveniente mantenerla así. Si se la quedaba, era un problema y si la vendía, peor. Dijo, lo poco dinero que le quedó de años de esfuerzo, de ahorros, dijo, es necesario mejor volver a levantarle algo desde cero. Y dijo, y ella invirtió todos sus ahorros, todo lo que él tenía planeado para su vida, aquí se destruyó y a levantar de nuevo. ¿Qué cree que siente el corazón de una persona que ve levantada una construcción así y en un momento darse cuenta
que quien la estuvo trabajando, supuestamente con cédula profesional, un arquitecto con un equipo de albañiles, no supieron hacerla. Usted la levantó, es casa de usted. ¿Qué haría usted? Me llamó mucho la atención porque justo yo estaba estudiando un tema y dije, pues este ejemplo mejor que nada, ¿no? Porque la verdad es increíble una casa totalmente demolida, ya terminadita, con jardines y todo, alberca, todo, en una zona residencial, no fácil, no barata y todo destruido. La empezó a tumbar la máquina, para abajo todo. Y dijo, a levantarla de nuevo. ¡Wow! ¡Qué increíble! A la par de esta enseñanza, de este ejemplo que le acabo de poner, yo estaba estudiando el tema y me encontré con que uno de los edificios más emblemáticos que tenemos en nuestro país, que se encuentra en la Ciudad de México, la Torre Latinoamericana, ha sobrevivido, hermano, a los temblores más increíbles que han sucumbido en nuestro país. Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan el famoso terremoto del 85? Yo era un bebito en ese tiempo. No sé por qué la risa, pero... Y recuerdo esa mañana porque me levanté temprano por alguna razón, escuché a mi mamá, ella estaba dirigiendo hacia el baño por ahí, y se sintió el temblor hasta Salamanca, no sé si usted lo recuerda, quienes somos ya adultos recordaremos con más seguridad. Y el terremoto fue tan drástico que hasta el día de hoy todavía hay edificios y partes de algunas viviendas que no han podido ser reconstruidas por lo difícil del terreno. Y usted pasa, por ejemplo, por la Torre Latinoamericana, eje central. Hemos ido varias veces a la Ciudad de México y el edificio está increíblemente sin daños, sin forma de ser destruido. Se cuenta que al momento de ser levantado, en aquellos años, al empezar a construirlo, se hicieron unas excavaciones bastante profundas y se hizo un ruidazo, una cosa escandalosa, porque los vecinos decían, pero ¿a quién se le ocurre hacer un hoyo tan profundo? Y ese ruidazo nos está afectando a todos. Y la respuesta del encargado, del constructor, era, es que este edificio tenemos que cimentarlo bien. Tenemos que cimentarlo bien para que aguante cualquier circunstancia o movimiento telúrico en nuestra ciudad. Pero pues si aquí no tiembla tan fuerte, pues ocurrió. Y el edificio fue levantado, es un ícono en nuestro país. Usted puede subir allá a la parte más alta, tiene un costo si algún día va por ahí y puede visualizar toda la bella Ciudad de México. Increíble la vista panorámica que existe desde arriba. Pero hermano, efectivamente, su cimentación es la que le permite tener esa solidez. Llegó el terremoto del 85, han llegado otros terremotos posteriores. Usted ha sabido los movimientos catastróficos que ha habido en esa ciudad. Edificios se han caído. Nos ha tocado estar en algún momento allá. Una de las últimas visitas que hice a la Ciudad de México con mi hijo a su consulta, nos tocó estando allí en el Instituto Nacional de Cardiología, que se activó la alarma sísmica y a todos nos comenzaron a desalojar, lo común ya. Pero para quienes no han vivido un terremoto en la Ciudad de México, por ejemplo, mi hijo se quedó así como que, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Digo, "Ven, vamos despacio". Y toda la gente despacio hacia el área de seguridad, pero sí se sintió así, mire. Ay, nos ha tocado ver videos, mi hermano, cuando hace algunos años, relativamente pocos, las banquetas se veían así, cómo se movían, las calles, los topes. Ahí tengo yo videos resguardados que nos mandaron algunos amigos, cómo se veía así como se levantaban, como si fuera una estructura independiente y se levantara. Es decir, los terremotos allí en la ciudad han sido tan fuertes que efectivamente sí han afectado estructuras bastante considerables. ¿Le ha tocado a usted alguno? Bueno, a lo mejor no tan fuerte, pero terremotos van a llegar, aunque nadie diga amén. Van a seguir ocurriendo.
situaciones van a seguir ocurriendo y terremotos van a llegar. Y solamente los edificios de estructura consolidada con un cimiento firme son los que aguantan. En los Estados Unidos de América hay otro ícono, se encuentra precisamente en la ciudad de Nueva York, si no me equivoco. Y este edificio llamado el Empire State, a ver si lo pronuncié bien, ¿sí? Es un icono también porque es altísimo, altísimo, altísimo. Y la cimentación también fue una excavación profunda, profunda. Entonces, estos edificios tan enormes que han soportado, mi hermano, este tipo de circunstancias, todo se encuentra en su cimiento, en su base. El día de hoy le presento una historia que a lo mejor la hemos contado y leído incansables veces, pero que no está de más. Porque si regresamos al versículo original que hemos venido estudiando en el Evangelio de Lucas, ¿se acuerda de este hombre, un siervo vigilante? Hace 8 días leíamos el verso 47 que dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Me ayuda a leerlo? Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, Lucas 12:47, que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Atención, es un hombre que conoce la voluntad de su Señor. ¿Cómo conoce la voluntad de su Señor? Si no es a través de un mandato, de una orden, de una forma, le hizo llegar una orden, un mandato. Usted tiene empleados, usted se ha dirigido hacia alguien encargándole algo, está dando usted una orden, está dando usted una petición, está haciendo algo y lo hace de manera oral. La persona escucha. Hay un mensaje que usted da, la persona escucha ese mensaje. Por lo tanto, ya conocimos la voluntad del Señor. ¿Me explico? Ya conocimos. Los papás que están aquí le han dicho a sus hijos alguna ocasión, hijo, ve a la tienda, hijo, recoge tu cuarto, hijo, hazme esto, lo que sea. ¿Qué está haciendo papá, mamá? Dando una orden. Y el hijo está escuchando esa orden. Por lo tanto, ya el hijo conoció la voluntad de su mamá o de su papá. Ya recibió la voluntad. Entonces, este hombre ya conoce la voluntad de su Señor. Y el error de él fue que no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Es decir, tomó muy en poco o nada en cuenta lo que su Señor le estaba diciendo. Pero él tenía algo. Sí supo la voluntad de su Señor. Sí la supo. Entonces, no hay excusa ni hay pretexto porque el hombre tenía ya el conocimiento suficiente de lo que su Señor le pidió que hiciera. Y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Regresando al tema de la construcción, todos, mi hermano, somos constructores. Cada decisión, cada hábito, cada valor es un ladrillo en la edificación de nuestra vida. Todo lo que hacemos, hermano, tiene implicaciones con nuestra vida aquí presente, pero también con la eternidad. Como en la vida de este hombre que recibió la voluntad de su Señor y él simplemente tenía que ejecutarla. ¿Qué hubiera ocurrido si este hombre hubiera hecho conforme a la voluntad de su Señor? Que al momento de que llegaba su Señor, lo hubiera encontrado haciendo las cosas que él le pidió. ¿Qué hubiera ocurrido? Que hubiera sido recompensado. Pero como no hizo ni se preparó, entonces simplemente no estaba edificando su vida.
Este hombre no llegó a pensar las consecuencias que tienen los hábitos, los valores, hermano, que hacemos. Cada decisión que tomamos en nuestra vida significa un avance o un retroceso, significa un crecimiento o un decrecimiento, significa ser mejor en un avanzar más o simplemente detenerse y quedarse ahí. Las decisiones que usted y yo tomamos en nuestra vida son importantes y las actuaciones que realizamos en base a la voluntad de nuestro Señor van a traer implicaciones. Jesús no divide el mundo entre los que construyen y los que no, sino entre los que lo hacen con sabiduría y los que lo hacen con necedad, porque todos somos constructores. Diga conmigo, todos somos constructores. Lo que usted está haciendo día con día está construyendo. No sé si sabiamente o en necedad, pero está construyendo. Lo que usted hace día con día, lo que usted mueve día con día, lo que usted realiza día con día, tarde que temprano se va a ver el resultado de esa construcción. Está poniendo un ladrillo a la vez en su vida. Y algún día se va a notar la construcción. Y si esa construcción está como la de la historia del arquitecto, va a llegar un supervisor y va a revisar qué es lo que ocurrió con esa vida, qué ocurrió con esa casa, cómo fue construida. Y él dijo, pues vamos a rescatarla. Pero ocurrió que no fue suficiente pensar en rescatarla. La tuvo que demoler porque alguien construyó sin sabiduría y conocimiento. Lo hizo en necedad y en desobediencia. No siguió los lineamientos para una correcta construcción. ¿Me estoy explicando? La gran pregunta hoy no es si estás construyendo, porque todos somos constructores, sino sobre el qué lo estás haciendo. ¿Sobre qué? Hay gente que no pone atención en los detalles. Hay gente que no pone atención en las cosas pequeñas. Hay gente que simplemente vive día a día, permítame la frase, simple por vivir. Hay una frase cotidiana que he escuchado en mi familia y en personas aquí en Salamanca como que es común. Incluso pudiera ser ya una frase popular. Ahí se va. ¿Sí lo has escuchado? Ahí se va. Como que diciendo es igual, no importa, no pasa nada. Bueno, más allá de esa frase, hay que poner seriedad a las cosas que hacemos. Piensa en una mujer que está preparando la comida y no pone atención a los detalles. Ay, ¿ya le puse sal? ¿No le puse? Sí le puse. Se corrige, ¿cómo? Probándola. Pues ya. Pero ¿qué tal si cometió errores garrafales? Historia de la vida real. Un día probando un rico caldo de res con estos climas que se antoja. Usted sabe que el caldo de res tiene por encima una capita de grasa, ¿verdad que sí? ¿Sí le ha tocado? Y que cuando hace frío, pues se puede notar más rápido porque se enfría. Y un día empezamos a comer un rico caldo de res, pero notábamos que al momento de probarlo se nos quedaba aquí en el labio. Y esto no parece grasa común. Y seguíamos probando. ¿Y esto qué fue? ¿Sabe? Oye, está raro. Oye, tus labios ya están bien marcados por los tuyos también. ¿Por qué estamos comiendo? No sé, a ver, revisa. ¿Está todo en orden? Sí. Es demasiada grasa. Esto no parece grasa. Y de repente volteamos hacia la estufa y reaccionamos a algo. Un día antes se había ido la luz. Y por toda la casa habíamos puesto velas, hasta una en la ceja de la estufa. Cuando ponen la olla del caldo, nadie se percató de la vela. ¿Y qué ocurrió? Se cayó la olla.
A ver, busca la hebra y empezaron a sacar del caldo y salió la hebra enterita. Ocurrió. No le estoy contando una fantasía, ocurrió. Ahora, no poner atención en los detalles. Los detalles cuentan, mis amados. Poner atención a lo que uno está realizando. ¿Le ha tocado a usted ver que la gente de repente por distraerse se corta? Haciendo algo sencillo, una cortar cebolla o jitomate común, de repente se volvió. ¡Pum! No poner atención a los detalles es vital. Y usted y yo somos constructores de nuestra propia vida. Cuando yo estuve en preparatoria, escuchaba una frase que decía que cada uno es el arquitecto de su propio destino. Lo repito, cada uno es el arquitecto de su propio destino. Y lo que uno vive un día es consecuencia de lo que hiciste tiempo atrás. Nada es accidente ni casualidad. ¿Ha escuchado usted la ley de la siembra y la cosecha? Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Otra vez, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Y qué ocurre? Que a veces nosotros no prestamos atención a los detalles. Y un día nos encontramos con nuestra casa terminada en apariencia. Llega el supervisor, el arquitecto y dice, esto es un caos. Hay que tumbarla toda. Dele gracias a Dios que en Dios siempre hay nuevas oportunidades. En Él todo es nuevo. Si no fuera por eso, híjole, ¿cómo estaría nuestra vida hoy? Ahora, cosas, hermano, que son importantes. Los detalles. Las casas se parecen. Por fuera todas se ven igualitas. ¿Ha ido usted a los fraccionamientos donde todas las casas son igual? ¿Sí le ha tocado? Todas son iguales. A simple vista, si usted compara las casas que están ahí, podía parecer idénticas en su diseño y en su esfuerzo. Todas se levantaron igual. Pero ocurre, hermano, que no todas las casas son iguales. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Hay una historia en el Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 24 en adelante que dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé. Y ahí viene una importancia. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Se acuerda del siervo vigilante que recibió la voluntad de su Señor y dejó de ser vigilante porque no le puso atención? ¿No le importó? Conoció la voluntad de su Señor y no se preparó y no hizo. Aquí hay una historia similar. Dos historias muy fascinantes. Un hombre que escucha las palabras, pero no se quedó en oírlas, sino que las hace. Le compararé a un hombre, ¿cómo le llama? ¿A cómo le llama? Prudente, diga prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. ¿Sí dice así? Y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿también las oyó? Sí. ¿Pero qué decidió? No hacerlas. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Dos casas semejantes. Usted las vio en apariencia y dice están igual, pero había una diferencia. Una construida sobre la roca, otra construida sobre la arena. Es interesante que la Biblia siempre llama a alguien que
ejecuta la palabra como un hombre prudente, pero aquel que no cumple con la voluntad divina no le llama imprudente, le llama insensato. Hay una parábola más adelante de las 10 vírgenes donde dice que las 10 estaban esperando a que su Señor regresara. Las 10. Pero 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. No dice imprudentes. Mateo capítulo 25. Prudencia contra insensatez, según el verso 2. Prudentes contra insensatez. ¿Por qué la Biblia no dice prudentes e imprudentes? ¿Por qué la Biblia dice prudentes e insensatas? No es una palabra escrita en una sola parábola, la cuenta en varias. Aquí está en el caso de las vírgenes que tenían que estar listas para que su Señor regresara, y está en el caso de los hombres a los cuales hoy nos referimos. Prudencia contra insensatez. Un hombre prudente, según el diccionario, es aquel que presta atención a las cosas que realiza para su vida cotidiana. No se detiene ante nada, sino que hace lo que tiene que hacer con responsabilidad, con seguridad, tenga o no tenga ganas. En estos días se tuvo que pagar el recibo de la luz. ¿Cuántos tuvieron ganas de pagar la luz? Levante su mano. ¿Cuántos no tuvieron ganas de pagar la luz? A lo mejor no tuvo ganas, pero ahora la pregunta, ¿cuántos no la pagaron? Ahora, ¿cuántos sí la pagaron? Pregunta, ¿por qué la pagó? ¿Verdad que hay cosas que no son de si queremos o no queremos, sino que tenemos que? Porque si no, hay una consecuencia. Imagínese que va a tomar carretera y no pone atención a si su carro tiene aceite correctamente, el líquido para el motor para enfriamiento y menos la gasolina. ¿Hasta dónde va? Ah, no pasa nada. Mire, en estos tiempos, aunque vaya aquí cerquitas, llene su tanque. Porque un accidente, que ha habido muchos, ha detenido horas el tráfico, incluso días completos, ya nos tocó. Y si usted dice, ah, voy aquí a Irapuato, no importa. Porque un choque lo va a detener en la carretera 24 horas. Ay, pastor, qué exagerado. Puede ocurrir. Pregúntele a los que ahorita están sufriendo esos bloqueos. Puede ocurrir. Y si uno no presta atención a esos detalles, por mínimos que sean, podemos sufrir las consecuencias. Entonces, estos hombres tenían una casa, las dos en apariencia igual, pero hay una diferencia. Ambos hombres escucharon el mensaje. Diga conmigo, ambos hombres escucharon el mensaje. ¿Qué ocurrió con ambos? Los dos. Pero ambos querían una casa. Ambos querían un refugio, querían un futuro. Los dos lo querían. Pero la trampa de la apariencia, mi hermano, fue lo que allí no prestaron atención. El prudente tiene que hacer las cosas, quiera o no, le gusten o no, por su propia seguridad y de quienes le rodean. Yo no voy a arriesgar la seguridad de mi familia por un acto imprudente mío. Yo tengo que asegurarme de que mis actos sean congruentes por beneficio de mi familia y de mi propia persona. Pero alguien que es insensato ciertamente va a llegar a ser imprudente por una sencilla razón. Decía un dicho en el mundo que el que no oye consejo, ese sí se lo sabe de memoria, ¿se fijó? ¿Por qué esa sabiduría popular? Porque hay gente que cierra sus oídos. Nuestros abuelos decían, ay, tú estás como, te entra por aquí y te sale por acá. ¿Qué trataban de decirnos con eso? De que no nos importaba lo que decían. Y el insensato no oye consejo. El insensato piensa que sabe todo, que todo lo puede, que no necesita de los demás,
no escucha el consejo. Y el que no oye consejo, otra vez, el que no oye consejo, ese sí se lo supo. Pues un insensato en la Biblia es aquel que no escucha el consejo, no pone atención en los detalles, no importa. Usted le llevaría su carro a un mecánico, de esos que olvidan si le puso o no el tornillo bien al motor, si le cambió o no los empaques, si le hizo lo que tenía que hacer o no, y que le dijera, pues mire, ya arrancó, ya aprendió, ahí se va. Porque ese ahí se va es común. En mi familia lo usamos, ¿no? Y varios así lo, ahí se va. Pero ocurrió que en la ciudad es muy común. Me he encontrado con gente así. Imagínense en una actuación judicial, en el ejercicio profesional de un servidor. Me he encontrado con que, oiga, licenciado, fíjese que esto y esto. No se fija, hombre, ahí se va. Oiga, se trata de la seguridad de un pequeño, se trata de esto, se trata de lo... No pasa nada, ahí se va. Y mi hija me decía, oye, a ti te llegan casos donde llegan asuntos ya todos revueltos, ¿verdad? Sí, han tocado por recomendación que me llegan asuntos donde ya viene todo al revés. Y digo, ¿y señora, quién le hizo esto? Un desorden mal hecho. Y no porque yo sea muy bueno, sino porque hay cosas simples que con una simple observación se nota. ¡Wow! Entonces, para avanzar, el insensato no presta atención. Muchos parecen cristianos, pero porque asisten o conocen la Biblia. Pero la diferencia real no está en la fachada, sino en lo que no se ve, el cimiento, el cimiento, el cimiento. No se deje guiar por aquel que está a su lado y canta bonito y danza bonito y ora bonito. El cimiento es importante, porque hay un contraste. Roca contra arena. Diga conmigo, roca contra arena. Llamado popularmente roca versus arena. Es una confrontación. La roca no es igual que la arena no es igual que la roca. Y una ciertamente batallas más que en otra. La roca te va a costar. Salamanca es una ciudad que está puesta sobre el famoso Tepetate. ¿Cuántos saben de esta historia? Ahora, aquí en Salamanca simplemente te piden escarbar para poner cimientos, se encuentra el tepetate. Algunos malintencionados dicen, con que lo encuentres es suficiente. No, los buenos arquitectos dicen, ok, más profundo, un poco más, ya lo encontraste. Cávame un poco más para asegurarte que todo sea tepetate. ¿Ya lo encontraste? Ok, ahora sí cimienta. Ciudad sobre tepetate. Sidó. No, ¿qué significa? Ciudad sobre tepetate. Aquí no tenemos muchos problemas para construcción, más que encuentra eso. Bueno, hay ciudades alrededor de nuestra ciudad que tienen mucha piedra, mucha roca. Y no por el hecho de tener roca significa que está sólida. Tienes que escarbar sobre la roca para saber si efectivamente está todo bien solidificado para poder construir. Pero también te vas a encontrar con muchas regiones donde hay simplemente tierra negra. Y la gente piensa que porque no pasa nada, aquí nunca ha pasado nada y nunca ha temblado, puedes construir sobre tierra negra. Resulta que el insensato no va a prestar atención, pero el prudente dice, ya encontré la roca. El sabio es el que cava profundo. El sabio cava profundo. La roca representa a Cristo y la puesta en práctica de sus enseñanzas. Eso representa la roca. No tan solo, mi hermano, saber que es bonito venir a una congregación, escuchar la palabra media hora, sino que hay que profundizar en ella. No basta con decir Señor, Señor. La verdadera sabiduría es la obediencia activa. El Evangelio de Lucas
nos narra esta misma historia. Lucas capítulo 6, verso 46 al 49, pero aquí comienza con una frase inquietante. Y la frase es, ¿cuál es? Pregunta, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que digo. Estás construyendo sobre la arena. La arena se llama conveniencia, la arena se llama desobediencia, la arena se llama pasividad, la arena se llama conformismo, la arena se llama religiosidad, la arena se llama no relación con el Señor. Eso es la arena. Cuando alguien en su vida simplemente escucha, oye la palabra, pero no profundiza, simplemente se convierte en un cambio de religión. Para empezar, Jesús no cambió o no vino a instituir religiones. Él vino a enfrentar a los religiosos de su tiempo porque exigían a los demás cambiar, pero ellos no cambiaban. Porque exigían a los demás hacer, pero ellos no hacían. Porque conociendo la palabra no la vivían ni la ejecutaban, pero sí exigían que los demás hicieran lo que ellos mismos no hacían. Pero además era un conformismo. Ya no se preocupaban por una correcta adoración. No pasa nada, en el templo vendemos ahí la cabrita, vendemos la vaca para el sacrificio, no pasa nada. Tú no te fijes cómo viene esa vaca, tú no te fijes cómo viene ese animal que vas a sacrificar, no pasa nada. Sí pasa, porque cuando Jesús llegó al templo y encontró a los mercaderes que estaban vendiendo, los felicitó y les dio un aplauso y les dijo, bien hecho muchachos, están haciendo excelente mi adoración. ¿Sí dijo así? No, señor, agarró un látigo. ¿Un qué? Aguas, porque el Señor le puede salir con un látigo al encuentro. Si yo no presto atención a las cosas que hago y digo, estoy construyendo sobre la arena. Y al rato me encuentro al Señor con un látigo y digo, Señor, ¿por qué a mí? Porque estás construyendo sobre la arena. El necio elige el camino fácil y rápido. La arena representa las opiniones humanas. ¿Qué dicen los demás? El materialismo. Yo prefiero lo mío, el egoísmo, yo, y te olvidas de tu vida espiritual. O simplemente oír sin actuar. Sabes que tienes que ir a pedir perdón o perdonar y te haces el ciego, te haces el sordo. No quieres ver, no quieres actuar. Es una vida basada en sentimientos temporales que cambian constantemente. La roca cuesta, vea lo que dice Lucas. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que digo? Todo aquel que viene a mí, a ver otra vez, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ojo, tienes que venir a Él, oír sus palabras y no es suficiente con venir, hay que abrir tu oído para oír, pero no tan solo abrir tu oído, hay que ejecutar tres cosas básicas, venir, oír y hacer, venir, oír y hacer. Muchos vienen a Cristo, pero no quieren oír. Y si oyen, se hacen los sordos y no las hacen. ¿Cómo voy a perdonar? Tienes que perdonarla. Pero si usted no supiera, bueno, está bien, voy a ir a pedirle perdón. Te vengo a perdonar, ¿eh? Pero acuérdate que yo perdono, pero no olvido. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Pero si levantamos nuestras manos diciendo, aleluya, aleluya. Y el cielo diciendo, Señor, esa que está ahí cantando aleluya es la que no ha perdonado a su vecina. Es esa mera, hijo. ¿Cómo le hacemos, Señor? No, pues las bendiciones aquí están hasta que perdone. Qué tremendo, ¿no?
arena de la conveniencia. Ahora, fíjese que hay. Les indicaré a quién es semejante. ¿Quién? El que viene a mí, el que oye y las hace. Verso 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, vea ahí, tres cosas. Cavó, ahondó y puso fundamento. Otra vez. Cavó, ahondó y puso fundamento. Otra vez. ¿Verdad que no solo se conformó con escarbar? Cavó, pero dice ahondó. ¿Qué significa? Más profundo. Y ya una vez que puso profundo, ahí puso el fundamento. Ese es el hombre que viene a mí, oye mis palabras y las hace. Dice, puso fundamento ¿sobre qué? Sobre la roca. La roca representa a Cristo. La roca representa la obediencia. Ahí está. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. No la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la tierra. ¿Quién? El que oyó y no hizo. Vino a él, pero no oyó. O si oyó, no hizo. No quiso obedecer. Edificó su casa sobre tierra. Sin fundamento, diga sin fundamento. Contra la cual el río dio con ímpetu. Y luego cayó y fue grande la ruina en aquella casa. Amados, la prueba inevitable, la tormenta. Dígale al que está a su lado, hay tormentas. Vea lo que dice el verso 48, cuando vino una inundación. Vea lo que dice el verso 49, contra la cual el río dio con ímpetu. Regrésese a Mateo y dice el verso 25, descendió la lluvia y vinieron los ríos, golpearon contra aquella casa. Vea lo que dice el verso 27, y descendió la lluvia y vinieron ríos. Hay una prueba inevitable, la tormenta, los vientos, las lluvias, los ríos, las inundaciones que representan las crisis en la vida de cualquier persona, enfermedades, pérdidas, tentaciones, hermanos, circunstancias que a todos nos van a llegar, al prudente y al insensato, al sabio y al necio, al que hace las cosas bien y al que hace las cosas mal. A todos nos van a llegar los problemas. Nadie está exento. La tormenta golpeó ambas casas. Ser creyente no te quita los problemas. Ser creyente no te quita los problemas. Pero te da la estructura, te da la fortaleza para que cuando venga un terremoto seas como el edificio levantado en la Ciudad de México, que han pasado décadas y décadas y décadas. Y mi hermano, ese edificio sigue en pie. Nadie está exento. Ser creyente no te quita los problemas, pero te da la estructura para no ser destruido por ellos. ¿Cuántos, hermano, a la primer tormenta, a la primera circunstancia, son sucumbidos? Todos aquí hemos tenido problemas. Hay mucha gente aquí que ha tenido problemas serios, serios. Y lo único que puede fortalecernos, mi amado, es cómo están tus cimientos. ¿Cómo? ¿Cómo está tu cimiento? ¿Cómo? ¿Sobre qué estás construyendo? El resultado final, mi hermano, lo que determina la permanencia, no es la intensidad de la lluvia, no es la intensidad del problema, no es la intensidad, mi hermano, de la circunstancia, sino qué tan sólida es tu base. ¿Qué tan sólida es tu base? ¿Cómo está tu cimiento? ¿Dónde estás? Es fácil construir sobre la arena.
sobre la tierra. Es sencillo, es más fácil, es más duro construir sobre la roca, pero te da más seguridad. ¿Cómo cavar en la roca? Hasta la roca hoy, mi hermano. Vamos a hacer un examen sobre nuestros cimientos, ya para concluir. Identifique una enseñanza de Jesús que usted conoce, pero que aún le cuesta obedecer. Identifique una. A ver, identifique una enseñanza de Jesús que usted conoce, pero que le cuesta obedecer. Ya le dije hace rato una, el perdón o la generosidad, la integridad, llámese la santidad, el decirle no a la tentación. Ya identificó una enseñanza, pero que aún le cuesta obedecer. No es un juicio de valores, ¿eh? Todos aquí tenemos un área que tiene que ser renovada. Todos aquí necesitamos solidificar más. Estamos sobre la roca, pero hay que cavar más. Hay que profundizar. Hay que poner cimiento firme. ¿Se oyó? Ahora, ¿qué hay que hacer? Hacer algo. Dígale al que está a su lado, ponle acción. Dígale, ponle acción. ¿Qué es la acción? La Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Empiece hoy a aplicar un principio bíblico específico en su familia, en su trabajo. Comience hoy. No deje para mañana las cosas que usted tiene que hacer. Hoy. Si usted hoy tiene que cambiar algo, no lo deje para mañana, porque el mañana no sabremos si llegará. Ante las circunstancias que estamos viviendo, siguen llegando notificaciones, mi hermano. Escuelas suspendidas, trabajos suspendidos. No sabemos cómo llegará esto. Salimos todos a la calle. ¿Tenemos? ¿A casita? No sabemos. No se preocupe. Si usted está construyendo sobre la roca, su vida está segura. No significa que no va a haber un problema. Puede haberlo. Pero su cimiento, su construcción está firme. Que no nos pase lo que a la ilustración del principio. Esa casa que el arquitecto trató de medio solucionar, medio arreglar. Híjole, y la tuvo que demoler. Pues aún si nuestra vida tuviera que ser demolida, la buena noticia es que en Cristo siempre hay nuevas oportunidades. Siempre. Nueva es cada mañana la misericordia del Señor. Nuevas son todas las cosas en Él. Si usted viene a Cristo y le dice, Señor, mi vida es un caos, mi vida está hecha a pedazos, no le hallo sentido, todo está mal. Señor, hazme de nuevo. Él lo va a tomar, lo va a abrazar y le va a decir, bien hecho, hijo. Así se hace. Venir a la roca que es Cristo y comenzar a construir de nuevo. Alguien diga amén. En la sabiduría popular hay una historia muy similar. Jesús la trató esta antes, pero la sabiduría popular la ilustró para los niños. Los tres cochinitos. ¿Sí la conocen? Y el lobo feroz. Oh. Tres caracteres distintos. Uno negligente y perezoso, otro medio asegurado, pero otro bien sabio y dijo, no, prudente. Uno construye su casa sobre la paja, llega el lobo y dijo, soplaré, soplaré, y tu casa derribaré. Y el otro, ja, 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 si mi casa es una paja bien fuerte. ¿Se acuerda de esa historia? Sale corriendo el cerdito y se mete a la casa que está construida de madera. Soplaré, soplaré, y tu casa derribaré. Y salen corriendo los cerditos. ¿Y a dónde se meten? A la casa construida con solidez. Y llega el lobo y soplaré, soplaré, y su casa derribaré.
Y ya no pudo, porque su casa estaba bien construida. Hay un lobo feroz por allá afuera queriendo venir detrás de usted y acabarlo. ¿Sí sabía usted? Velad, mis hermanos, porque el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar primero? Al que tenga su casa construida con paja o con madera, o que no puso su casa sobre la roca, sino sobre tierra firme. A ese. Porque aquí ha habido gente que tiene unos problemones. Y usted los ve y les dice, ¿cómo están? Bien, hermano, gracias a Dios, saliendo adelante, gloria a Dios, tranquilos como si nada. Pero hay otros porque les duele la cabeza poquito. Ay, se me hace que me voy a morir, pastor. No estoy demeritando, ojo, no estoy demeritando. Pues yo pregunto, ¿cómo hay gente que aguanta? Es que su casa está construida sobre la... Aquí he tenido gente que tiene años pasando por un problema. Años, escuche, años. Años. Y aquí los ve domingo a domingo. Aquí los ve reunión tras reunión. Con problemas de salud, con problemas económicos, con problemas en la familia. Qué bonito es contar el uno con el otro, ¿no? A mi esposa y a mí nos ha tocado atender gente en la madrugada por teléfono y con cariño los atendemos cuando es nuestra posibilidad. Pastor, estoy pasando por esto. Ánimo, mi hermano. Ánimo, mi hermana. Adelante en el nombre del Señor. Sigue adelante. Estamos orando y continúa y persevera y persiste y aguanta y sigue adelante y nada la detiene. Sigue, 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 sigue. Esto es cavar sobre la roca. Pero hay gente que le llega apenas el vientecito así, para abajo. ¿De qué dependió? ¿Cómo está tu cimiento? Empiece hoy a aplicar un principio bíblico. Recuerde que Cristo es el fundamento seguro y Él ya venció al mundo. No se preocupe por el enemigo. Preocúpese por usted, que su vida esté bien cimentada en Cristo. Porque problemas va a haber, inundaciones va a haber, circunstancias difíciles va a haber. No se preocupe por los problemas. No se preocupe por la circunstancia. No se preocupe por la inundación. Preocúpese por construir su vida sólida en Cristo Jesús, nuestra roca de salvación. ¿Alguien dice amén? Entonces concluimos esta tarde. La diferencia entre la ruina total y la victoria se resume en una palabra. Escuche esto. Práctica. Práctica. No sea un simple oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra. Edifique sobre la roca y su casa permanecerá para siempre. Alguien diga amén. ¿Cómo ha soportado, cómo ha soportado la torre latinoamericana tantos terremotos por el cimiento? ¿Cómo han soportado otras construcciones por el esfuerzo, hermano, en la construcción profunda? Ahí está. Amén. ¿Qué ladrillo de obediencia va a poner usted hoy mismo o mañana en su cimiento? Todos tenemos que mejorar. Todos. Me incluyo. Lo bueno es que Cristo siempre nos da nuevas oportunidades. No seamos de los que le dicen Señor, Señor, y no hacemos lo que Él nos pide. Seamos de aquellos que nos esforzamos día con día en el nombre del Señor. ¿Se entendió? Amén. Pónganse de pie en el nombre del Señor. Salude al que está a su lado y dígale, es tiempo de construir sólidamente.